Owen, sí, hoy día como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en donde tenemos el Observatorio de las Migraciones Internacionales, estamos presentando un nuevo estudio, que es un estudio elaborado por un grupo de investigadores del ERIC sobre los ciclos migratorios en Honduras, analizando desde el siglo XX cómo ha sido estos ciclos migratorios. Vemos que hubo primeros ciclos migratorios en Honduras más bien de población que venía especialmente del Caribe y migración interna hasta trabajar hacia las compañías bananeras. Luego hubo otro ciclo migratorio interno, más bien de la migración del campo a la ciudad y del campo al campo. Y así hemos llegado, sobre todo a este siglo XXI, a la gran emigración de hondureños y hondureñas, especialmente hacia el norte de América y últimamente también a España y a Europa. Pero Honduras es un país que se caracteriza especialmente en este momento dentro de la migración como un país de alta emigración, es decir, que sale un número importante de hondureños y hondureñas, pero también un país de retorno. Aumenta más cada año el número de retornados y deportados, especialmente de Estados Unidos y de México. Y la otra característica del país por su situación geográfica es que es un territorio de población en tránsito. Sabemos que dentro de los acuerdos firmados por el gobierno de Honduras con el gobierno de Estados Unidos, uno de los acuerdos es apelando al pacto de refugiados y de migraciones del año 2018, a la figura de tercer país seguro. Esto significa que cuando un país hay altas solicitudes de refugio o de asilo, entonces este país busca a otro país que no sea fronterizo para que la población se quede en ese tercer país y supuestamente seguro. Entonces aquí vemos que esto pone al país en una complejidad, digamos, de la dinámica migratoria. Honduras es un país que en los últimos años ha experimentado grandes contingentes de población que ha migrado especialmente hacia Estados Unidos. Hablamos de cerca de más de 100,000 hondureños y hondureñas que intentan migrar hacia Estados Unidos o el norte o hacia Europa también, y donde ha cambiado sustancialmente también el sujeto migrante. Inicialmente, a inicios de siglo, era fundamentalmente los varones los que migraban, luego empezó a migrar también la mujer, luego los jóvenes y los niños, y últimamente, especialmente dentro del fenómeno del denominado de las caravanas, vemos que quien está migrando es especialmente el sujeto, más bien la familia. Entonces, vemos también que esto, dentro de estos ciclos y dentro de estos sistemas de migración, también ha cambiado el mismo sistema de migración, sobre todo a partir de octubre del año 2018, en donde se dan las primeras caravanas. Hasta los últimos 120 años, el sistema de migración se había caracterizado por ser un sistema de goteo, es decir, o de personas individuales o de pequeños grupos, y no como lo hemos visto últimamente, sobre todo más bien por conglomerados, una especie de éxodo, de salida de grandes grupos humanos, que es lo de las caravanas. Y licenciado, sí. Desde que somos país seguro, se ha cumplido los requisitos como país seguro, y ¿de qué países se tiene mayor incidencia en cuanto a su curso por Honduras, por el territorio nacional? Bueno, si bien hasta ahora se firmaron los acuerdos, pero hasta ahora, digamos, no se han establecido los mecanismos, digamos, para cómo va a funcionar todo esto de Honduras como tercer país seguro. De acuerdo a lo firmado, se supone que son los ciudadanos o los migrantes que vengan especialmente de Cuba y Haití, y los que estarían, digamos, en Honduras, básicamente en la condición de
de solicitantes de refugio o asilo hacia Estados Unidos. Pero esa es la pregunta también, y ese es el tema, es decir, que se nombraron especialmente los países del Triángulo Norte de Centroamérica que han firmado con Estados Unidos, tanto Guatemala, El Salvador y Honduras, pero de acuerdo al pacto de refugiados del 2018, para que un país sea nombrado tercer país seguro, debe de tener algunos requisitos y algunas condiciones. Y vemos que especialmente Honduras más bien es un país en donde está saliendo gran parte de los hondureños y hondureños de alta emigración. Es un país que la gente sale especialmente por factores socioeconómicos, en búsqueda de empleo, en búsqueda de mejores condiciones de vida, pero de acuerdo a los estudios que hemos realizado, más bien es la violencia y la inseguridad una de las principales causas o factores de la emigración de hondureños y de hondureñas. Entonces eso también es una condición que el país no tendría desde esa perspectiva, tanto las condiciones socioeconómicas como las condiciones también de seguridad, para ser verdaderamente un país seguro para los inmigrantes de estas nacionalidades. Licenciado Sierra, la inmigración en el mundo pues es casi una moda, una condición bastante común en este tiempo. De África emigran una gran cantidad de personas para Europa, en Asia lo mismo, en el Medio Oriente también suceden este tipo de situaciones. Hoy en América, ¿continuará esta situación debido a esta inseguridad que usted menciona? Y ante las políticas de Estados Unidos de no permitir ya más migración, ¿cambiarán algunas estrategias de los gobiernos latinoamericanos para cambiar esta migración y las condiciones en que viven los ciudadanos? Sí, muy buena pregunta. Realmente hay que decirlo que lo que se ve, sobre todo en la migración a finales del siglo XX y a principios de este siglo XXI, prácticamente que esta migración es como un correlato, es consustancial, digamos, al fenómeno de globalización que venimos viviendo desde finales del siglo XX. Entonces, este mundo que cada vez se globaliza, y la globalización significa mayor intercambio, sobre todo movilización de recursos, movilización financiera, pero a veces también la movilización también de las personas, es decir, donde va el capital también se mueven las personas, y esto genera, digamos, esta migración a nivel mundial. Pero también esto tiene que ver también con los impactos mismos de los modelos socioeconómicos en diversos países y especialmente en América Latina, de donde casi llevamos 30 años, digamos, de un modelo económico del neoliberalismo basado en el mercado, pero de donde vemos que este modelo económico no ha generado ningún desarrollo para la región, y especialmente vemos que la región se caracteriza por ser una de las regiones y uno de los subcontinentes, digamos, del mundo con mayor niveles de pobreza y sobre todo con mayores niveles de desigualdad socioeconómica, unido también a altos niveles de violencia e inseguridad. Entonces eso está llevando a que si no se cambian estos factores, estas condiciones estructurales, aún cuando se pongan políticas migratorias más restrictivas, especialmente de parte de Estados Unidos o de México, digamos, aun cuando estas políticas migratorias sean restrictivas, vemos que las personas están viendo siempre en la migración como única alternativa a sus situaciones de vida, porque realmente el contexto actual, la gente vive entre muros, digamos, es decir, los muros que se quieren poner en los países donde no quiere que se llegue, pero también los muros cuando vuelve al país de origen, los muros que están ahí, los muros de las dificultades socioeconómicos, los muros de la inseguridad. Entonces este es el dilema que está viviendo gran parte de la población, y entonces vemos que esto requiere realmente de políticas, por un lado, que apunten verdaderamente a generar las condiciones para que la población
se quede en sus propios territorios con trabajo, con seguridad, con mejora de ingreso, con oportunidades, sobre todo. Bien, vamos a intentar retomar comunicación con el licenciado Sierra, hablando sobre este informe que Flaxo ha presentado en cuanto a sus estudios e investigaciones que han hecho durante este tiempo en cuanto a la migración. Específicamente, pues este tema de ser tercer país seguro, según lo firmado con Estados Unidos, pues ya tenemos declaración. No tenemos las condiciones para que Honduras califique como tercer país seguro. Y eso es algo que muchos también se preguntaban, siendo un país que tiene tanta emigración, cómo poder sustentar precisamente a otros que vienen de diferentes países, específicamente Haití, Cuba, como bien lo mencionaba el licenciado Sierra, cómo tener las condiciones para atenderlos a ellos en el territorio. Esta es una situación bastante cómoda, Lorena, y amable televidente, por parte de Estados Unidos. Estados Unidos le da la responsabilidad a los países latinoamericanos de hacer el trabajo que a ellos les corresponde, porque el trabajo de cuidar la frontera estadounidense es de ellos, como nosotros cuidamos nuestras fronteras. Pero vean ustedes, Estados Unidos ha trasladado esta responsabilidad a los países más pobres de América Latina, que son los de Centroamérica. Y lamentablemente, como tú lo mencionabas y el licenciado Sierra, pues esta migración masiva, tanto de hondureños como de personas extranjeras que utilizan nuestro territorio de tránsito, nos hace pues incapacitados o inhabilitados para poder cumplir con esto del tercer país seguro. Lamentable, eso es lo que ocurre en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar tendremos más noticias, así que no nos cambie para que usted se mantenga bien